Hoy día sábado 20 de mayo, una jornada especial porque es el Día Internacional de las Abejas. Ustedes saben lo importante que son estos insectos para la polinización de los cultivos. Eso sí, hay mucha preocupación porque están corriendo riesgo. El cambio climático afecta en todos los sentidos y a las abejas también las está afectando. El cambio de temperatura y muchas otras situaciones que queremos conocer en profundidad para también entender cómo podemos nosotros, como ciudadanía, formar parte de la protección de las abejas, que son importantísimas para el funcionamiento de todo. Vamos a conversar de eso y para eso vamos a recibir a nuestro invitado acá en CNN Tiempo. Él es el doctor Enrique Mejías, investigador de la Comisión Chilena de Energía Nuclear en temas apícolas. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes, Daniela. Un gusto de estar con ustedes y feliz de hablar de las abejas, ¿no? En su día. Sí, es un gran día para poder darle importancia a este tema. Por eso quiero preguntarte inmediatamente por qué son importantes las abejas. Bueno, algo tú mencionabas recién en la presentación. Hay un porcentaje altísimo de los alimentos que nosotros consumimos de origen vegetal que se producen gracias a la acción de las abejas debido a lo que ellas realizan en la naturaleza como polinizadoras. Por lo tanto, más que producir miel, que también es obviamente una de las ventajas que ellas nos ofrecen, ellas son de alguna manera las responsables de que nosotros podamos tener acceso a todos esos alimentos, y por otro lado también son las responsables de poder mantener la biodiversidad en los bosques nativos. Nosotros tenemos un reservorio muy importante, sobre todo en el sur, de especies nativas endémicas chilenas, y la polinización que efectúan las abejas, obviamente también ayudada por otros insectos que también realizan la misma función, pero no de forma tan eficiente como las abejas, permite que nosotros podamos mantener la variabilidad, la diversidad y, por supuesto, obviamente tener nuestros bosques como los tenemos y disfrutamos también. Enrique, ¿en qué situación están hoy día las abejas, por lo menos en nuestro país, considerando el cambio climático, los cambios de temperaturas que han sido evidentes? ¿Cómo afecta el cambio climático al trabajo que hacen ellas? Mira, lo que pasa es que el cambio climático todo el mundo escucha habitualmente que tiene efectos muy terribles, ¿cierto? Pero en realidad cuando se llega a profundizar es difícil especificar un solo problema, porque junto con el cambio climático también hay actividades humanas que van generando problemas. La aplicación de agroquímicos, ciertamente cuando nosotros hablamos, por ejemplo, no en todos los lugares hay sequía, en otros lugares del mundo o incluso también acá han cambiado los calendarios de lluvia y eso ha generado de repente lluvias excesivas que también terminan siendo complicadas para la naturaleza. Para las abejas, eso se traduce en que las plantas, desde donde ellas obtienen el néctar y el polen, muchas veces cambian los calendarios florales y eso genera una escasez de alimentos, que por lo tanto también eso va a generar un problema. Y si eso le agregamos, por ejemplo, situaciones adversas como los incendios que ocurrieron últimamente en el verano, todo eso finalmente produce un escenario que es muy complejo para la abeja. Y eso entonces se traduce en que o se pierde producción de miel o definitivamente los apicultores se tienen que mover hacia otros lugares donde las abejas puedan tener mayor disponibilidad de alimentos y en los lugares donde hay sequía también que exista entonces disponibilidad hídrica para que ellas puedan desarrollar su actividad. Ellas se van moviendo, moviéndose por distintas zonas, buscando una mejor forma de sobrevivir, digámoslo así. O sea, mira, las abejas en general tienden a tener un radio de vuelo que no es superior a los 4 kilómetros, 4 o 5 kilómetros. Sin embargo, obviamente se ha visto que en situaciones adversas la abeja puede llegar incluso a volar a más de 10 kilómetros buscando alimento. No es lo ideal porque obviamente eso las fatiga mucho, las cansa y no les permite tampoco optimizar porque gran parte de ese alimento también lo gastan ellas en términos energéticos, teniendo que volver a la colmena. La que ocurre habitualmente cuando hay estas situaciones difíciles son los apicultores los que mueven las colmenas, lo que se llama transhumancia, en búsqueda de más alimento y que para la colmena también sea más favorable. Hay que tomar en cuenta que una colmena que está mal alimentada no solamente produce menos miel, sino que también está expuesta a tener enfermedades, porque obviamente como cualquier ser vivo, cuando hay falta de nutrientes, se deprimen los sistemas inmunes y eso finalmente termina provocando un problema mucho mayor.
Tú tocabas un tema bien importante. Los incendios en el sur duró más de un mes, este mega incendio en varias regiones de nuestro país. Y un tema que se habló, pero que pasó de cierta forma en bajo perfil, es la cantidad de colmenas que se quemaron. Cuéntame, ¿cómo se puede evitar esto, considerando que Chile es un país que lamentablemente tiene incendios forestales habitualmente? Es complejo porque los incendios, tal como tú dices, van a seguir ocurriendo y la actividad apícola está necesariamente asociada a lugares donde hay o cultivos agronómicos o bosques. Por lo tanto, ese es un riesgo inminente que va a tener siempre la apicultura. En estos momentos a nosotros lo único que nos queda es generar políticas que permitan prevenir estos incendios y asumir, obviamente, que cuando estos ocurran, tener a lo mejor más protocolos de acción, porque no es solamente las abejas que se quemaron, hubo colmenas que quedaron vivas, pero al no tener alimentos, dado que todo el bosque se quemó y la fuente de alimento primordial tampoco está disponible, implica que esas abejas tienen que moverse de ese espacio, tienen que los apicultores transportarlas a otro lado, porque si no, lo contrario, están destinadas a morir igual. La vegetación no se va a regenerar probablemente de forma inmediata, van a pasar un par de años antes de que se vuelva a tener eso de manera más fortalecido, al menos para poder mantener colmenas. Y entonces hace que sea necesario también moverse. Y ahí hay un tema también económico. Hay que tomar en cuenta que la apicultura es desarrollada por, en gran medida, gente que está en el campo, una economía circular campesina, con recursos muy limitados. Entonces no es tampoco tan fácil llegar y mover las colmenas. Hay un tema ahí también social que es importante tomar en cuenta, sobre todo si nosotros pensamos que la apicultura es la base de la agricultura en nuestro país y nosotros somos un país que quiere ser una potencia agroalimentaria. Por lo tanto, el fortalecimiento desde la base es fundamental para que eso pueda suceder y mantenerse en el tiempo. Enrique, te agradecemos por esta conversación. Es súper importante darle voz a este tema que es relevante, sobre todo en una jornada como la de hoy, el Día Mundial de las Abejas. Ojalá podamos seguir conversando de este tema en otras ocasiones. Gracias por estar acá en CNN Tiempo, por acompañarnos. Encantado, y los dejo invitados para el próximo Congreso de Apicultura Mundial que va a ocurrir acá en Chile, el Apimondia, y esperamos hablar de todos estos temas de cambio climático, de cómo proteger a las abejas y sobre todo difundir en la población todas estas ideas que son tan importantes y que nos hacen también conversar. Un gusto haber estado con ustedes.